Bienvenido, bienvenida a Oponízate, un canal donde honramos las enseñanzas de Morna Simeona, la guardiana de los secretos, una mujer hawaiana que con una gran sabiduría ancestral nos recordó que todo conflicto, por más doloroso que sea, es un programa cargado de memorias que se repiten constantemente y que pueden ser liberadas con amor. Aquí no hay frases mágicas ni soluciones rápidas, solo responsabilidad y conciencia. Hola, soy María Amparo y mi objetivo es que este mensaje llegue a quien lo requiera. Pero ¿quién es María Amparo? María Amparo es una mujer común y corriente como somos todos los seres humanos, que tiene por profesión trabajo social y coach con énfasis en programación neurolingüística. Una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a entender el Ho'oponopono desde su experiencia de vida. ¿Y qué es Oponízate? Oponízate es vestirte de Ho'oponopono, es encarnarlo, traerlo a la vida cotidiana. No dejarlo allá en lo eterno, en repetir frases que muchas veces no entendemos ni sabemos de en qué contexto se dijeron ni para qué sirven. ¿De qué hablamos aquí? Aquí hablamos del acto sagrado del perdón, del orden como la primera ley del universo y su influencia en tu vida, del karma como una oportunidad de volver al equilibrio, no como un castigo, de las heridas familiares como caminos de regreso a la luz y sobre todo de ti, de soltar para tener, y suena totalmente contradictorio, pero es soltando cuando nosotros llegamos a nuestro ser, de cómo autosanarte a tu ritmo, con respeto, con profundidad y con conciencia. Y en este canal también vas a encontrar reflexiones que te van a incomodar, a veces muy profundamente, para que comiences a despertar, porque muchas veces despertar no es con pañitos de agua tibia, ni sobándote el hombro. Algunas veces es confrontando tu realidad, y no que otro te confronte, sino que tú mismo lo hagas con lo que ves, con lo que escuchas, comparando toda la información, y de esta manera tú vas a comenzar a mirar otra realidad que de pronto nunca te habías planteado. También hacemos oraciones de limpieza inspirados en toda la sabiduría del Ho'oponopono. Exponemos casos reales. Por ejemplo, yo les comparto partes de mi vida en algunos videos, porque yo no me invento nada. Todo ha sido parte de mi experiencia. También hacemos videos o exponemos de historias verdaderas y de temas que pocas personas se atreven a tocar, tales como la culpa, la madre, el abuso, los traumas, el alma, el karma, las cuerdas Haka, entre otros, porque el Ho'oponopono es la vida. Entonces hablamos de todo un poquito, para que nosotros vamos interiorizando todo este conocimiento, haciéndolo vida y mirar lo que más nos duele y lo que necesita ser escuchado. ¿Por quién? Principalmente por ti. Ya si tú quieres compartirlo, maravilloso, porque este es un espacio seguro para que contemos nuestras experiencias y testimonios. También hacemos reflexiones que enfrentan al ego y acarician la verdad. Hablamos de verdades relativas, no de verdades absolutas, porque cada uno tiene la suya, su propia verdad, y por esto hablamos con respeto, porque cada uno va a hablar desde su propia verdad y experiencia, y al juntar todas estas verdades se va a crear una verdad diferente. Nosotros no queremos cambiar el mundo, queremos transformarnos nosotros mismos, y al transformarnos nosotros, también lo hace nuestro entorno. ¿Y cómo hacemos esto? A través del reconocimiento. ¿Y qué es reconocernos? Es mirar nuestras heridas más profundas, reconocer lo que nos duele, recordar esas heridas más profundas que llevamos en el interior y que a veces ignoramos, reconocer esas cosas que muchas veces no nos permitimos ver y mucho menos sentir. Romper todas esas cadenas invisibles, todas esas lealtades, soltar la culpa y volver al amor. Al asumir el 100% de responsabilidad de todo lo que vemos, decimos, sentimos y cómo vibramos, tanto nosotros mismos como de los otros, como nos lo enseñó Morna a través del Ho'oponopono, vamos haciendo posible esta transformación. Pero sobre todo quiero hacerte una invitación muy especial, y esta invitación es constante a recordar quién eres, un alma en camino con el poder de limpiar tu propia historia,
Ese poder lo asumes tú libremente o lo dejas pasar, porque esa es tu responsabilidad, de nadie más. Si llegaste hasta aquí, tal vez pienses que fue una casualidad, pero las casualidades no existen, solo existe la causalidad. No importa si viniste buscando respuestas o solo por curiosidad. Puedo decirte con certeza que estás aquí porque ya estás listo o estás lista para transformarte y para mirar tu vida con unos nuevos ojos, para dejar de culpar y comenzar a asumir ese 100% de responsabilidad, para soltar lo que no te pertenece, para dejar de juzgar y sobre todo para dejar de huir de ti mismo o de ti misma. Tu alma sabe que ya es hora de verte tal como eres, un ser perfecto de luz, como esa cebollita que necesita ir soltando una a una todas esas capitas secas para que brille. ¿Y para que brille quién? Tu esencia, y que vayas abriéndote nuevamente a la vida. Y ahora te tengo una segunda invitación, es a suscribirte si aún no lo has hecho, para que comiences a recordar tus propias respuestas, al igual que yo encuentro las mías, y juntos construyamos nuevas respuestas para todos, para aligerar el camino de transición de la identidad personal, que es vivir en automático, haciendo lo que creemos que debemos hacer, sin pensar, sin estar presentes en el momento, hacia la autoidentidad, que es vivir de la mano de la divinidad, guiado por su inspiración y sus enseñanzas, y conducido a esa realidad a la que siempre has pertenecido. Con Ho'oponízate, limpias tu historia, liberas tu alma y regresas a ti. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.